En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 21 de marzo, 9:01 de la mañana, por fin es viernes en esta semana que ha estado llena de actualidad de política, de actualidad nacional, actualidad económica y obviamente con la actualidad deportiva de anoche, pero vamos a pasar eso rápidamente, ¿no es cierto? Bueno, pueden escuchar incluso el comentario que hizo Jorge Rodríguez recién en el programa Hora Clave al respecto, ¿no es cierto? Yo no sé mucho de fútbol, pero lo reconozco, pero lamento y mi más profundo sentir con quienes están tristes hoy día por el desempeño de nuestra selección nacional ayer. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X y en Instagram, con @Radio La Clave, también en LinkedIn y en YouTube. En ambas redes sociales pueden ver lo que son los capítulos, las entrevistas de este programa, de todos los programas, y también en Spotify en formato podcast, todo el programa completo día a día. Y les recuerdo siempre escucharnos en el auto, en el trabajo, en el celular, donde quieran, por la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Hoy amanecemos con una leve alza del dólar y el euro con respecto al día de ayer, que ayer lo encontramos incluso bajo los 920 pesos. Hoy en día el dólar, en este momento, exacto, ustedes saben que puede subir, puede bajar, está en 927,10 pesos. El euro, 1.004,41. Ayer lo encontramos bajo los 1.000 pesos. Hoy día ya está sobre esa cifra. La verdad es que la caída de ayer de ambas monedas fue bastante importante y hoy día subió un poquito, pero sigue siendo bajo en comparación a que, por ejemplo, lo que lo vimos hace unos par de meses atrás, donde el dólar estuvo a 1.020 pesos. El cobre, afortunadamente, sigue bastante alto, está en 5,05 dólares la libra, la UF en 38.844,06 pesos, y los petróleos Brent 71,72 dólares el barril y el WTI 67,83 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. El Senado rechazó la propuesta del Ejecutivo que permitía a la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, acceder directamente a información bancaria en casos de crimen organizado. La medida, es que es parte del proyecto sobre inteligencia económica, ¿no es cierto?, no alcanzó el quórum necesario con 11 votos a favor y 11 en contra. De esta forma se mantiene el procedimiento vigente que requiere autorización judicial. Así que vamos a ver qué pasa con eso dentro de lo que es el Congreso en los próximos días, en las próximas semanas, acerca de esta flexibilización del secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero. Por otro lado, las transferencias electrónicas en Chile alcanzan récord en 2024. Todos estos dos temas
van un poco en la línea de nuestro primer entrevistado, de alguna forma, y ya lo vamos a presentar, pero les cuento que las transferencias electrónicas en Chile sumaron 1.482 millones de transacciones en 2024, un aumento del 22% respecto del año anterior, alcanzando un monto total de 317.755 millones de dólares, no pesos, dólares, que equivale aproximadamente al PIB del país. De hecho, desde 2019 el crecimiento ha sido de 261%, impulsado por la digitalización de pagos y la expansión de emisores no bancarios. El PIC diario se registró en noviembre con más de 8,2 millones de operaciones, superando en 2025 con un nuevo récord de 8,3 millones en un solo día. Creo que en noviembre estuvo el Cyber Day o no sé cómo se llaman exactamente, pero fue en los últimos días de noviembre. Pero claramente las transferencias electrónicas son cada vez más un desde, ¿ya? O incluso, no sé, para los que, por ejemplo, me incluyo, vamos a lugares que uno piensa que no van a hacer transferencias electrónicas, como la feria, los días domingos, los días sábados. Todos los caseros tienen la posibilidad de transferencia electrónica. Obviamente la cuenta RUT, este proyecto del Banco del Estado de hace unos años atrás, permitió la bancarización de una gran cantidad de gente, ¿no es cierto? Y que las transferencias electrónicas aumentaran. Las transferencias electrónicas también son más seguras, ¿no es cierto? Uno siempre anda con el efectivo. Y hay que tener ojo, ¿no? Eso sí, porque recuérdense que transferencias, más de 50 transferencias de cuentas diferentes pueden entrar dentro de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, aunque ya se han visto, obviamente, que el servicio ha flexibilizado y tiene ciertas, de alguna forma, una vista diferente con respecto a las transferencias de gente que es tesorero de un curso, ¿no es cierto? O que hace una vaca para un asado, etcétera, etcétera. Bueno, eso con las transferencias electrónicas, algo que, y me quiero detener un poco, que a lo mejor a nosotros nos parece muy común, pero que no es tan común, por ejemplo, en el resto de América Latina. Este tema, si uno va a otros países como México, como Perú, incluso Brasil o Argentina, la transferencia electrónica no es tan masiva. Por eso es que muchas fintech chilenas, uno de los lugares donde desembarcan al principio es México, porque es una gran cantidad de gente que está empezando un periodo de bancarización similar al que tenemos nosotros. Bueno, y por último, les quería contar que esta es siempre una buena noticia, especialmente cuando hablamos de equidad de género. Lo hemos tocado coincidentemente esta semana, el día miércoles, lo tocamos ayer también, jueves. El directorio de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, designó a Carolina Vázquez como su nueva gerente general, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en, fíjense ustedes, los 141 años de historia del gremio. Recordemos que, por ejemplo, hoy día no es gerente general, pero la presidenta de otros gremios como la SOFOFA, Rosario Navarro, ¿no es cierto? En el caso de la CPC es Susana Jiménez, que es la única mujer en como en 120 años de esa institución, y en este caso, en más de 140 años, la primera mujer que toma el cargo de gerente general en la Sociedad Nacional de Minería. Ella es ingeniera comercial, con una MBA y amplia trayectoria en el sector minero, y Vázquez asume con el compromiso de fortalecer el rol de la SONAMI y abordar los desafíos de la industria. Así que yo espero y estoy seguro que lo vamos a tener luego aquí en Clave Morse para que nos cuente un poco cuáles son la hoja de ruta de su acción y qué significa también que una mujer tenga este cargo en una industria tan masculinizada como la minería. Perdón. Ya, vámonos con nuestro primer entrevistado de este viernes. Estamos en el estudio de Radio Una Clave con Patricio Valenzuela, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un agrado venir a conversar temas tan importantes para todos. Así es. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Bien? Sí, muy bien, tranquila, ¿sí? Descansando. Qué bueno. De hecho, ayer estuve en un evento de educación financiera donde justamente el tema de las tarjetas de crédito fue un tema fundamental. Claro, y porque el tema que vamos a conversar con Patricio es que la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, busca aumentar el pago mínimo en tarjetas de crédito de 4% a 25% de facturación mensual.
Patricio, el espíritu y el propósito de Clave Morse siempre es explicar los temas. Hay mucha gente que lo entiende bien, pero hay otras personas que no entienden también estos temas. No es solamente un tema financiero, sino un tema que nos toca a todos los usuarios, ¿no es cierto? Claramente que tenemos tarjeta de crédito. Entonces, a ver, hablemos un poquito de cuál es el principal objetivo de la CMF al proponer este aumento del pago mínimo de las tarjetas de crédito. Hoy día, ¿por qué tiene esa cifra el pago mínimo? ¿Y cuál es el objetivo de la CMF? Sí, deja comenzar un poquito más atrás. En realidad, en Chile hemos vivido un proceso de inclusión financiera que ha sido bastante exitoso. Esto significa que en la última década una mayor proporción de chilenos ha tenido acceso a productos y servicios financieros formales de calidad. Sin embargo, este proceso no fue de la mano con un proceso de educación financiera. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces los chilenos nos vemos con muchos instrumentos financieros que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero no sabemos cómo utilizarlo. Es cuando yo digo, y lo que pasa con la tarjeta de crédito, pero también con las finanzas en general, que las finanzas son como una espada de doble filo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tomo decisiones financieras acertadas, responsables, informadas, las finanzas generan oportunidades económicas para mi vida. Yo soy capaz de comenzar un emprendimiento, de acceder a la casa propia, de educar a mis hijos, etc. Sin embargo, cuando no tomo estas decisiones financieras de manera responsable, probablemente voy a caer en el sobreendeudamiento, lo que obviamente hace que mi patrimonio caiga y que mi salud mental y mi bienestar se deteriore, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos de las tarjetas de crédito... Ahora, perdón, antes de entrar al tema, es que creo que claramente, como dices tú, es muy importante ese tema. Claro, podríamos decir entonces que la sociedad chilena se bancarizó y empezó a ocupar tarjetas de forma muy rápida, como dices tú, principalmente en los años 90, desde ahí en adelante, en los 2000, crecimos muy rápido. Exactamente, en realidad uno esperaría que el proceso de inclusión financiera fuese de la mano con un proceso de educación financiera. Y eso no pasó desde un principio. Eso no pasó. Empezamos a bancarizar a la gente muy rápidamente, lo que es positivo, pero siempre es positivo, tú puedes sacar mayores beneficios cuando la gente ya está educada. Entonces, como que le dimos las herramientas, pero no le enseñamos a utilizarlas de manera correcta, ¿ya? Es decir, aquí hay una sinergia entre lo que es inclusión financiera y educación financiera. Estamos trabajando en los últimos años. Hemos tomado conciencia como sociedad, tanto el sector privado como público, de que es importante alfabetizar financieramente a las personas. Hay diferentes iniciativas de la CMF, del Banco Central. Personalmente estoy trabajando en algunas de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que busca educar a las personas y a distintos segmentos de las personas. De personas jóvenes, en realidad la educación financiera es algo que debería comenzar desde la infancia, jóvenes, profesionales, mujeres, emprendedores, muchos emprendedores que se crearon durante la pandemia. Si bien ellos tienen muy buena idea, eso no significa que alguien, por ejemplo, que hace torta o que teje, sepa cómo administrar sus finanzas. Entonces, ahí le saca menos provecho a su negocio. Entonces, efectivamente, las finanzas afectan nuestro bienestar. Personalmente, yo soy investigador. Yo tengo un par de publicaciones en el International Journal of Public Health y recientemente en un journal de emprendimiento de mercado emergente, donde mostramos una relación entre el estrés financiero. ¿Qué quiere decir esto? Problemas para pagar mi crédito hipotecario, mi crédito de consumo, problemas para los pagos de supermercado. O sea, pagar el supermercado con una tarjeta de crédito es que estoy en una situación complicada, porque en realidad uno debería pagarlo prácticamente al efectivo. Claro. Entonces, tener problemas, eso se traduce en problemas de salud mental. ¿Cómo medimos salud mental? Que la gente tenga problemas para dormir, que tú vienes a tu trabajo y andas más irritable y te comienzas a pelear con tus colegas, que necesitas tratamiento de salud mental, lo que es otro problema de política pública, porque en realidad la gente necesita, tiene problemas de salud mental por muchas razones. Este es como solamente una arista, pero en realidad en Chile el tratamiento es difícil, y quienes están más complicados financieramente son los que finalmente no pueden pagar un tratamiento de salud mental. Súper. Entonces ahí las tarjetas de crédito todos van en esta dirección. Es un instrumento que en realidad
instrumento de deuda, en realidad yo estoy pidiendo un crédito. Y lo importante que tenemos que decir, el crédito no es malo. Claro, sí. No es malo por sí si uno sabe ordenarse claro, bien. Y hay diferentes tipos de crédito. Hay algunos que son más malos que otros. Hay crédito de consumo, crédito hipotecario, créditos comerciales. Y como dije anteriormente, los créditos pueden mejorar nuestra calidad de vida. Claro. O sea, en realidad te permite comprar algo. Y progresar también. Y progresar. O poder hacer un emprendimiento en algún momento, o, digamos, ir mejorando. Claro, lo que es malo es el sobreendeudamiento. Y muchas veces, ¿cómo se mide el sobreendeudamiento? Cuando yo tengo una carga financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando me pagan a fin de mes, yo pago mi arriendo y más del 25% lo destino a pagar deuda, eso quiere decir que ya estoy sobreendeudando. Más del 25%. Más del 25% una vez que pagaste el arriendo o el dividendo. Claro. O Si sea, es que son los gastos grandes. Si quieres considerar el arriendo y el dividendo, es más de un 50%. Eso sin contar colegio. Sin contar colegio, exacto. Ya. Ahora, este es un número ad hoc, en realidad es una referencia que da muchas veces el Banco Central, el CENAC, no es como un número científico, pero sí ahí uno debería tener precaución. Y lo que pasa es que antes de la pandemia en realidad estábamos llegando a este 25% en promedio. Eso quiere decir que hay hogares con más endeudamiento y con menos endeudamiento. Ahora, si vamos a las tarjetas de crédito específicamente, claro, ahora es importante tener en cuenta de que esto no es plata mía. Claro. No es una cuenta vista, ¿cierto? Esta es un crédito. Es difícil entender eso a mucha gente. Exactamente. Es un crédito y el crédito no es gratis. Claro. Uno paga por el crédito. El dinero tiene su precio y el precio es la tasa de interés. Entonces, cuando el banco a ti te presta plata, te cobra una tasa de interés. Y los diferentes créditos, hay algunos que son más baratos que otros. Por ejemplo, un crédito hipotecario es relativamente barato, entonces tú estás haciendo una inversión, estás adquiriendo un activo para tu vida y además eso lo estás pagando una tasa muy baja. Después están los créditos comerciales, que en realidad tú tienes que mostrar alguna garantía, no sé, algún camión, etcétera. Entonces también es más o menos barato. Pero después están los créditos consumo, que son prácticamente los más caros, porque no son créditos productivos, es solamente que yo consumo, pero no me está asegurando un ingreso futuro. Claro. Como si tú inviertes en una camioneta que la vas a trabajar, eso te asegura un ingreso futuro, por lo tanto el banco tiene más certeza que tú vas a pagar de vuelta. En finanzas, a mayor riesgo, mayor rentabilidad o mayor tasa. Entonces, si el banco le va a prestar a alguien que tiene mayor probabilidad que no pague, le va a cobrar una tasa mayor. Y un crédito consumo, bueno, es para consumir, no te va a generar mayor ingreso en el futuro. Claro. Entonces, y dentro de los créditos consumo, las tasas de créditos tienen tasas muy altas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora uno tiene la posibilidad de pagar el mínimo. Y ahora nos vamos ya con el tema de este cambio de la CMF. Claro. Ya. Tiene la posibilidad de pagar el pago mínimo, que en general es solamente el pago de intereses. Ya, claro. Entonces tú no pagas nada del capital que te prestó el banco, simplemente en algún momento... Hace la bicicleta constantemente. Hace la bicicleta constantemente. La verdad que esto está en otros países, ha pasado, también han habido regulaciones como la que está haciendo la CMF, por la misma preocupación. La preocupación de la CMF es que, mira, si yo me endeudo, estoy utilizando mi tarjeta de crédito, plata que no es mía, y en realidad empiezo a pagar solo intereses, en realidad yo dejo de consumir bienes y me dedico siempre a pagar intereses, y esto me puede llevar a un sobreendeudamiento, que en el largo plazo me lleve a que mi carga financiera, es decir, lo que yo pago en deuda, sea mayor que el 25%. Claro. Y obviamente que hay ahí una preocupación no solamente por el bienestar, el efecto sobre el bienestar de los hogares, sino que también puede tener un riesgo en la estabilidad financiera. Porque cuando la gente en forma masiva comienza que no es el caso, pero si se ha dado, por ejemplo, la crisis subprime en Estados Unidos, si la gente de forma masiva empieza a dejar de pagar sus deudas, después los bancos están en problemas y después los bancos no pueden... La reaseguradora, que fue lo que pasó para la crisis subprime, digamos. Claro, y esto es un círculo vicioso donde en realidad caemos en una crisis, que las crisis son costosas. Entonces, si lo vemos a nivel más macro, uno dice, mira, la profundidad del sistema financiero, es decir, cuánto crédito da el sistema financiero al sector privado, tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Claro. Sin embargo, hasta un nivel donde le llaman too much finance, o sea, demasiado endeudamiento,
que se dice que cuando los países pasan un umbral de sobre el 100% en endeudado, más que tener beneficio empiezan a tener los costos, porque empieza la probabilidad de tener una crisis financiera que finalmente ¿Qué ha pasado a Argentina, por ejemplo? Exactamente. Entonces, ahora lo que pasa es que la CMF dice, en realidad queremos hacer una regulación y queremos hacer que los deudores de tarjeta de crédito comiencen a pagar algo del capital prestado, que empiecen a amortizar. O sea, en este momento uno puede pagar todos los meses el mínimo, que es el 4%, y lo que la CMF propone es que sea más de ese 4%. Claro. Ya. En realidad lo que... 5. Que sea el 25. Que sea el 25, que en realidad se traduce en que sea 5% del capital amortizado, de la deuda total, claro. Y eso se traduce como en un 25% del pago mensual, ¿ya? Entonces, esto tiene pros y contras. Claro. Los pros es que efectivamente la CMF tiene una preocupación, que la gente no se sobreendeude, y que en realidad le preocupa que la gente esté haciendo la bicicleta constantemente y terminando pagando solo intereses. Entonces ahí hay una preocupación del bienestar, pero también de la estabilidad del sistema financiero. Los contras es que también es un crédito, y el crédito uno lo pide muchas veces porque quiere suavizar consumo, ¿cierto? Entonces uno quiere pedir un crédito ahora para pagarlo en el futuro, y esto en realidad genera una cierta restricción en la manera en que yo lo pago. ¿Ya? Ahora uno diría, bueno, pero es que si tú pagas solo la tasa de interés por muchos años y al final pagas todo eso, como que no existe. En finanzas existe, en realidad están los bonos corporativos, que las empresas, como son los bonos, piden plata, ellos pagan, no sé, por 10 años, solo los intereses, y al final pagan el interés y el principal. Claro, son como si tú los bonos, que son los bonos corporativos, los bonos incluso de gobierno. Claro, pero ahí sí hay un plazo donde se dice que se va a pagar eventualmente. Entonces, mira, deja darte unos datos que traje, que yo creo que son evidencia empírica para justificar lo que está pensando la CMF. Un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco Central de Estados Unidos del año 2010, muestra que los consumidores que pagan solo el mínimo en sus tarjetas de crédito terminan pagando un 50% más en intereses que aquellos que pagan a la larga. Sí, a la larga. Claro. Que es normal, obviamente, si tú tomas un crédito y lo tomas a más años, vas a pagar más intereses. Y si asumes esa pérdida, está bien, digamos. Claro. Si asumes esa pérdida, está bien. A lo mejor pagar siempre solo los intereses, que ya es excesivo, ¿cierto? Claro, es decir, está bien en la manera que yo me organizo, pero el problema es que esto va de la mano con la educación financiera. En realidad estoy cayendo en esta situación porque no me logré organizar, y salir de esa situación me es muy difícil. También una investigación de la Universidad de Cambridge, el año 2015, encontró que los consumidores que pagan solo el mínimo en sus tarjetas de crédito tienden a tener una mayor probabilidad de caer en una deuda persistente. Es decir, un default, digamos. Claro, pero el problema es que no es que esté pagando, sino que después no puedo salir de esa situación, ¿cierto? Claro. Hay un estudio de la Asociación de Consumidores de Australia, muestra que los consumidores que pagan solo el mínimo en sus tarjetas de crédito pueden tardar hasta 10 años en salir de esa deuda. Claro. ¿Ya? Entonces, es el problema. El problema es que, yo diría, no es que algunas veces uno pague el mínimo. Lo que pasa es que llegué a esa situación y después me cuesta mucho salir de esa situación. Se acostumbran y los costos son importantes. Ahora, mucha gente ha caído en esta situación, hay que entender a la gente. O sea, no estábamos acostumbrados a la inflación, tuvimos una inflación que llegó al 15%, si bien el Banco Central su meta a 2 años del 3%, la verdad que llevamos varios años que decimos que vamos a llegar al 3%, y la verdad que a los chilenos nos ha pegado. Entonces, muchas veces, más que ajustarme el cinturón, porque eso es importante, eso es parte de la educación financiera. Yo cuando tengo problemas de ingreso, tengo que pensar, voy a satisfacer mis necesidades o mis deseos. Bueno, si me sobra la plata, puedo satisfacer mis deseos. Claro. Si estoy en periodo de crisis como ahora, que tuvimos estallido social, pandemia, guerra 1, guerra 2, aumento de inflación, etcétera, tengo que ajustarme el cinturón. Pero si tengo una tarjeta de crédito, al final no me ajusto el cinturón y termino endeudado. Claro. Y como la inflación sigue alta y los precios no van a bajar por un tiempo, los ingresos se demoraron en ajustarse, la verdad que es una situación diferente salir. Entonces, la CMF tiene esta regulación, probablemente todavía no sale la regulación, se estuvo en
evaluando, pero es probable que salga. Hay que tener cuidado. Yo diría, lo más natural sería que fuese gradual, porque si de repente tú estás pagando el mínimo porque no puedes pagar más que eso. Pues sí, al final eso. Además hay un tema de los riesgos de los bancos también, que los bancos seguramente se van a poner más quisquillosos con los riesgos si es que está esto. Pero Patricio, te quería preguntar si es posible que esta medida de alguna forma incentive el uso de créditos informales o de consumo con mayor tasa de interés, finalmente. Bueno, si produce ese efecto sería muy malo, porque la peor opción que podemos tener es, y le recomiendo a toda la gente, por favor, no tomen créditos informales. Me acaban de aceptar un paper en una revista académica internacional, y los hallazgos de este paper son súper interesantes. Mira, nosotros hicimos este paper con emprendedores, en una encuesta de más de 2.000 emprendedores que son clientes de los centros de negocios de Cercotec. Son pequeños emprendedores. Claro. Bueno, tú sabes harto de emprendimiento. Entonces, son pequeños emprendedores, y lo que mostrábamos en ese estudio, mira, si tú tienes menos educación financiera, es más probable que caigas en manos de prestamistas informales. Claro. Y que un prestamista informal te llegue a prestar plata, eso tiene un impacto muy significativo en tu salud mental. Sí. Es decir, si tú tienes un estrés financiero y estás bancarizado y logras que el banco te preste plata, bueno, en cierta manera tuviste una solución financiera, quizás no la óptima, pero pudiste solucionar el problema. Si es que porque no estás bancarizado, o quizás porque no estás informado nomás, de repente es más fácil que ir al banco, llenar un formulario, es más fácil al tipo de la esquina decirle pásame la plata. Porque tiene problemas en el sistema financiero y su riesgo es mayor y los bancos no le dan dinero, digamos. Claro. O sea, porque está en el DICOM, por decirlo así. Pero que el prestamista informal te preste plata no va a solucionar tus problemas financieros, sino que lo va a exacerbar. Entonces, ese potencialmente podría ser un problema, pero la verdad es que primero la gente que tiene tarjetas de crédito es gente que está bancarizada, o sea, no es tan expandida como las tarjetas, como la cuenta vista, ¿cierto? Claro. Entonces sí, probablemente, y es gente que probablemente tiene un poquito más de educación financiera para que ojalá evalúe la posibilidad de no irse al sector informal, ¿ya? Pero obviamente hay costos y beneficios, pero yo creo que la medida está en la dirección esperada. Quizás lo que uno podría discutir un poco, quizás la magnitud es mucho, o quizás debería ser implementada de forma gradual. Sí, porque el cambio de 4 a 25% es bastante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hoja de ruta un poco de la CMF? Porque esto ya es un hecho que va a pasar, o todavía está en propuesta, digamos, en posibilidad. No, lo más probable es que suceda, pero todavía no hay nada oficial, por decirlo así. Ahora, lo que han hecho otros países, por ejemplo en el Reino Unido, dicen, el año 2011 hubo un cambio en la regulación donde dijeron no vamos a permitir que paguen solamente los intereses, sino que amortice el 1% de capital adeudado. Acá sería el 5%. Poniendo al día a poquito. Digamos. Claro, acá el 5%. Entonces, ¿qué significa? Que vas a terminar de pagar tu deuda en un menor plazo, pero también es que el shock, si esto no es transitorio, te puede llevar al no pago, a una mayor morosidad en el corto plazo. Acá lo que la CMF dice, en el largo plazo, tú vas a ordenarte, vas a pagar menos intereses, va a bajar tu carga financiera y va a bajar el plazo de tu endeudamiento. Lo otro que se ha hecho en Estados Unidos, más que decir vamos a subir la tasa de amortización, es decir, vamos a implementar esto con información. Uh-huh. Es decir, tú ahora te metes al banco, vas a pagar la tarjeta y dice monto facturado o mínimo. Claro. Y uno tiende, si está corto de lucas, mínimo, ¿cierto? Mínimo, sí, claro. Pero quizá ahí lo que han hecho otros países es decir, mira, si tú pagas el mínimo, prácticamente esto no lo va a dejar de pagar nunca, o podría decir, si pagas un poquito más del mínimo, tu deuda se va a acabar en tantos años, en 10 años, si pagas un poquito más, en 5 años. Y así vas amortizando. Entonces, en otros países eso se ha hecho, más que, por ejemplo, educar, que es como lo más importante, educar financieramente, pero esto es como de largo plazo, es como la educación, decir a los niños que les vaya mejor en la paz de un día para otro no es fácil, ¿cierto? Claro. Esos son cambios estructurales,
pero sí puede dar información, que la gente tenga más información para tomar sus decisiones, como cuando tú quieres saber, oye, ¿cuáles van a ser mis pensiones en el futuro? Y hay un simulador de pensiones de la Superintendencia de Pensiones. Probablemente la gente no sabe, es parte de informar, pero es importante dar estos instrumentos. Súper. Patricio Valenzuela, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, explicándonos esta propuesta, ¿no es cierto?, de aumentar el pago mínimo de las tarjetas de crédito que la CMF la tiene ahí a punto de que suceda, ¿no es cierto?, y lo que significa, las implicancias, los pros y los contras. Patricio, un millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse y explicarnos esto. Vamos a tenerte nuevo una vez que empieza a operar esto o por otro tema, digamos, para que nos explique de forma académica cómo lo hiciste. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y les cuento, quédense en línea porque ya viene en el segundo bloque nuestra panelista de todos los temas gastronómicos, restaurantes, comida, Nubia Solá. Así que nos vemos en unos minutos.